¿Cuántas formas de lenguaje se te ocurren? ¿Cómo transmitirías información sin usar palabras? Todos los animales se comunican de cierta forma, con olores, gestos, sistemas sonoros. Algunos sistemas de comunicación son más efectivos que otros. Por ejemplo, hay una enorme variedad de idiomas, pero el inglés predomina como lenguaje global. Predomina en la ciencia, comunicación, cultura popular global, en el turismo internacional. Existe también un idioma artificial creado por el Dr. Zamenhof en 1887, llamado Esperanto, con el propósito de ser un idioma global. Otro lenguaje interesante es el corporal. La regla 73855 es un concepto de la expresión desarrollada por el psicólogo Albert Mehrabian en la Universidad de California, el cual explica que cuando expresamos ideas o emociones, el verdadero significado de esas ideas corresponde al 55% del lenguaje corporal, el 38% del significado viene de nuestro tono de voz y tan solo un 7% de las palabras que decimos. Sin embargo, hay dos colosos que predominan como excelentes lenguajes universales: la música y las matemáticas. ¿Qué tienen de especial? Allá por tu remota infancia, seguramente usaste la vieja confiable calculadora amiga de todos los niños: los dedos, y con justa razón. Hay conceptos básicos de matemáticas que usamos como simples sumas, pero estos son conceptos, es conocimiento que alguien nos lo enseñó, y alguien se lo enseñó a ese alguien, y si seguimos esa lógica, daremos que alguien tuvo que plantear por primera vez el concepto de número. Entonces, ¿cómo contaba alguien antes de que siquiera existiera el concepto de número? ¿Cómo surgió este? ¿Cómo lo harías tú? Los paleontólogos han encontrado registros de libros de contaduría de por lo menos 30.000 años de antigüedad. ¿Qué clase de libros? Huesos con rasgaduras y muescas. ¿Pero por qué alguien de ese entonces necesitaría contar? Hay varias hipótesis. Posiblemente representa el tiempo transcurrido de una luna llena a la otra. El comercio también puede ser una opción. Hay registros encontrados cerca del río Éufrates que datan de hace 5.000 años. También hay armas primitivas con marcas que posiblemente represente el número de víctimas abatidas. Gracias a principalmente el comercio, representar cantidades específicas con símbolos fue la evolución de los números casi como los conocemos. Ha habido muchos sistemas numéricos: los números mayas de base 20, los romanos del tipo adito multiplicativo, porque se suman o se multiplican para representar ciertas cantidades. Nuestro sistema numérico actual viene de la India. Es posicional porque dependiendo de la posición del número es su valor, y además decimal porque se construye de 10 símbolos fundamentales. En el siglo VI, los árabes iniciaron su expansión al este, lo que los llevó a la India. Su sistema numérico fue adoptado por estos, y con la expansión arábica, estos sistemas numéricos llegaron a Europa. Y para el siglo VII ya era algo cotidiano en Europa. El Códice Vigilanus, escrito en el año 976, es el registro más antiguo que se tiene con los 9 símbolos numéricos tal y como los conocemos. Bueno, más o menos. Y así fue como estos números conquistaron al mundo. ¿Qué tan antigua es la música? Bueno, eso es un poco más difícil de definir. El canto, el baile, el sonido de un instrumento no es un registro que un paleontólogo pueda descubrir excavando. Y los instrumentos que sí se pueden descubrir excavando, existen muchas discrepancias entre los científicos, ya que se cree que los primeros instrumentos que fueron creados fueron de percusión, es decir, que funcionan agitándose o con golpes. No es del todo sencillo demostrar que una piedra, un pedazo de madera o piel tuviera esa función. Los silbatos son uno de los instrumentos más antiguos de los que se tiene constancia, de por lo menos 30.000 años de antigüedad, casi lo mismo que las matemáticas. Las flautas son de los instrumentos que más se ha hallado, y sigue la misma discrepancia si son realmente flautas para crear sonido o casualidades de mordeduras de algún animal. En donde no hay duda es en un contexto magdaleniense, una cultura del Paleolítico Superior, en donde estas piezas se han encontrado con incisiones y policromías, es decir, adornados bonitos.
La flauta más antigua aceptada por la comunidad científica como tal hasta mayo del 2012 fueron encontradas en Alemania en 2009. Se halló una flauta de marfil de mamut con una edad de 43.000 años. Bueno, la antigüedad de la flauta, no la edad del mamut, obviamente. Por lo que ha sido considerada como el vestigio más antiguo de instrumento musical. Por cierto, en el siglo X, un monje benedicto llamado Guido di Arezzo inventó una notación para reconocer la entonación correcta de las piezas, con un sistema de 5 líneas, el pentagrama, y símbolos, las notas. Para darles nombre, utilizó las primeras líneas del himno de San Juan, el que come pan y no le dan. No es cierto, es broma, este es el himno de San Juan. En el siglo XVII se cambió el ud por do, ya que era más fácil de pronunciar. En países de lengua inglesa, pronuncian so en lugar de sol y ti en lugar de si. Pero, ¿qué hay en relación con otras especies? ¿Es posible que otros animales compongan música? ¿O resuelvan ecuaciones de primer grado? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. El canto de las ballenas tiene muchas curiosidades que la bioacústica está tratando de estudiar. En 2011, el biólogo Ellen Garland estudió 6 poblaciones distintas de ballenas jorobadas durante 10 años, desde Australia hasta la Polinesia Francesa. Se observó que el mismo canto que se graba en la población del este de Australia se imita 3 años más tarde en otra población diferente, localizada en coordenadas mucho más alejadas. Este proceso era facilitado cuando diferentes grupos de ballenas se juntaban en una zona para alimentarse. La zoóloga e investigadora del programa de investigación de bioacústica, Katie Payne, estudió el canto de las ballenas centrándose en su musicalidad. Resulta que se pueden distinguir diferentes melodías, además de que estas composiciones evolucionan con los años. Este cantar no solamente cumple funciones biológicas como el apareamiento, migración o alimentación, sino que trasciende a un rasgo más bien cultural, en animales, que no somos nosotros, claro. Porque sí, somos animales. La biología clasifica a los seres vivos en bacterias, arqueas y eucariotas. En estos últimos están los animales, incluidos nosotros. Como curiosidad, se ha transcrito el canto de estas ballenas en partituras. Sé lo que dirás, hijo. Si faltan las 2 mitades no queda nada y tiene razón. Lo que pasa es que el gusano no estaba ahí. Sin mitades no hay nada. Matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0 y te aseguro. Un equipo de investigadores expertos en cognición numérica de la Universidad de Graduados para Estudios Avanzados en Japón capacitaron a un elefante asiático de 14 años para que indicara con la trompa cuál de las imágenes que se le presentaba tenía más artículos. Fueron imágenes de manzanas, plátanos y sandías de diferentes tamaños para asegurarse de que su decisión no estuviera basada en el área de lo que veía, sino en la cantidad. Lo hizo correctamente 181 de 271 veces, una tasa de éxito del 66.8%. Si fuera un examen real de matemáticas pasaría de panzazo, pero pasaría al fin y al cabo. ¿Cuánto sacaste tú en tu último examen de álgebra? Un elefante es más listo que tú. Porque en mi caso sí. Por supuesto, las habilidades matemáticas no se limitan a humanos y elefantes. ¿Por qué no haces pruebas con tu Michi a ver qué descubres? El cerebro, como los demás músculos, puede ejercitarse. Cuando aprendes algo nuevo, nuestras neuronas se ramifican y sus interconexiones se alteran. Dada esta premisa, ¿qué particularidades tiene el cerebro de un músico y un matemático? En un estudio pidieron a 15 matemáticos y 15 no matemáticos escuchar 72 enunciados de matemáticas de alto nivel de álgebra, geometría y topología, así como 18 enunciados de alto nivel de cosas no matemáticas. El equipo escaneó sus cerebros usando resonancia magnética funcional. Los resultados mostraron que al escuchar los enunciados matemáticos solamente en las personas que hacían matemáticas, se activaban las regiones intraparietal bilateral, prefrontal dorsal y temporal inferior, que son regiones asociadas con un conocimiento evolutivamente antiguo de números y el espacio.
Estas regiones del cerebro se activan en todos nosotros tan solo con ver números o hacer las operaciones más básicas de aritmética. No se activaron en los otros 15 participantes porque no lo vieron, nada más lo escucharon. Este, por supuesto, solamente es un estudio de muchos que pueden revelar cómo un cerebro promedio puede llegar a ser un experto matemático. Hay muchísimo que hablar del cerebro y la música. En el cerebro, la música activa la corteza auditiva, regiones de control muscular, centros de placer que también se activan al comer o al tener sexo, regiones dedicadas al lenguaje, pero la actividad cerebral del lenguaje es más notoria en el hemisferio izquierdo, nuestro lado más analítico, por así decirlo. Y con la música es más notoria en el hemisferio derecho, nuestro lado creativo, con excepción de los músicos. En estos es más notorio que se active del lado izquierdo porque obviamente escuchan la música de una forma más analítica. Es común encontrar rechazo por parte de las personas a las matemáticas, pero hay un porcentaje de la población que literalmente no puede hacer ni siquiera los cálculos más básicos de aritmética, y si puede le va a costar mucho trabajo. Esto es a causa de la discalculia, que es la incapacidad de entender el valor de los números y las operaciones. Las personas que lo padecen no son menos inteligentes, pueden desarrollar su vida con singular naturalidad en otros aspectos que no sean las matemáticas. En un artículo publicado en la revista Science en mayo del 2011, Brian, Shashank y Diana sugieren que las conexiones neuronales necesarias para aprender matemáticas se forman en parte como resultado de las interacciones del cerebro con el ambiente. Ahora bien, ¿hay alguien en este planeta que no le guste la música? Pues sí. Análogo a la discalculia existe la amusia, que es un trastorno que impide al afectado reconocer tonos y ritmos musicales. Para ellos solo es ruido. ¿Y saben qué es lo más curioso? Tanto la amusia como la discalculia afectan aproximadamente a un 5% de la población. Mucho de nuestro comportamiento actual puede ser explicado a través de sus orígenes en nuestra historia evolutiva. Si ayudaba a nuestra supervivencia, se quedaba, si no, se iba en la nave del olvido que ya ha partido. La música está presente en todas las sociedades humanas conocidas al día de hoy. Un bebé de 2 años ya puede distinguir entre sonidos agradables y desagradables. La pregunta es, ¿por qué? Muchos científicos sugieren que es a causa de que unen a los individuos en un grupo. Era más fácil cazar mamuts entre muchas personas que tratando de hacerlo uno mismo. Charles Darwin, por su parte, pensaba que la música surgió por funciones de cortejo. Tengo muchas amigas que se derriten por un hombre que sepa bailar bien. Yo tengo 2 pies izquierdos. El psicólogo experimental Steven Pinker de Harvard sugiere que la música no tiene una función adaptativa, sino que es más bien un efecto secundario de otras habilidades. El escuchar sonidos repetitivos, ordenados y predecibles nos hace cosquillitas en nuestros centros del placer, que sirven para indicar que estamos en un ambiente ordenado y seguro. En 2004, en Inglaterra, en una reunión de investigadores de la evolución del lenguaje y la música, el especialista en educación musical, Pedro Spisanchis, espero no pronunciarlo mal, repartió flautas de plástico de diferentes longitudes a los investigadores, y se les pidió que las tocaran sin imitar lo que hiciera el de al lado. Al cabo de unos minutos, los sonidos cacofónicos se convirtieron en una agradable melodía sin que nadie se lo propusiera. El goce de la actividad colectiva coordinada genera una sensación de compañerismo y unión. Ahora bien, ¿para qué sirven las matemáticas? Es una pregunta trampa porque nunca falta el que antes de irse a dormir dice algo como otro día sin usar el mínimo común múltiplo. Como no sea a lo que te dediques, aparentemente, mucho del conocimiento que adquiramos no va a tener muchas aplicaciones pragmáticas en tu día a día. Pero ¿por qué privarnos de eso? El saber es poder sin importar el contexto. Puedes manejar un coche sin saber cómo funciona su mecanismo interno. Incluso se te puede echar a perder algo y con una llamada y algo de dinero puede llegar alguien a solucionarlo sin mayor problema. Pero siempre será mucho más efectiva tu respuesta si sabes cómo funciona tu coche. Y da la casualidad de que las matemáticas explican una cantidad enorme de cosas que puedes usar a tu favor. Negocios, empresas, computadoras, transporte, sociedad, incluso la música.
Y ya ni hablar de todo el uso que la física le da. Cuanto más ampliemos nuestro entendimiento de las cosas, más libres seremos, menos manipulables, más efectivos. Las matemáticas fueron, son y seguirán siendo por mucho tiempo los pilares de cualquier cultura, de cualquier ciencia. Y si le das una oportunidad y le dedicas, no sé, pon tú 1 o 2 meses, encontrarás también emociones muy intensas, frustrantes en los tropiezos y exageradamente satisfactorias en el entendimiento, en la resolución de los problemas. Cuando se me ocurrió la idea de abordar este tema, ante la pregunta de cuál representa mejor un lenguaje universal, enseguida pensé, matemáticas, obvio. Pero ya investigando al respecto, no lo sé, aún no llego a una conclusión. No imagino lo caótico que sería una sociedad sin matemáticas, y a su vez tampoco puedo recordar que haya pasado algún día de mi vida desde que tengo memoria en la que no haya escuchado una canción, aunque ni ese fuera mi objetivo. Con la pura alarma para despertar o un vecino que ande de fiestero, pues ya escuché música. Las matemáticas y la música son parte esencial de nuestra vida, tan íntimo e indispensable para nosotros como lo es el aire que respiramos. ¿Cuál escogerían ustedes? Díganme en los comentarios. Sé que como buenas mentes curiosas que son, siempre corroboran mis fuentes en la descripción del video para asegurarse de que no esté diciendo patrañas. Pero esta vez di con mucha información muy interesante que lamentablemente no cabe en un video. En verdad vale la pena que lo chequen. Si me estás viendo en Facebook, no creo que te sea muy difícil encontrar el video en YouTube y buscar en la descripción las fuentes. Te ha hablado Mike y te deseo buenas... no, ese es de otro. Para las clases en línea me conseguí otra cámara y ya puedo grabar el audio desde mi celular. Espero suene mejor. Corté.